Bueno, esta es la segunda y última parte que tiene que ver con la Torre de Babel, pero también la confusión de lenguas o el origen de las lenguas. Son dos temas que vamos a ver en realidad hoy. Esto que ven arriba es nuestro sitio web. Ahí están los apuntes y cosas por el estilo, así que si alguien está interesado, después puede pedir también este dato. Es https. Mi hijo Roberto me dice, no te olvides de la S porque si no, no van a poder entrar. Quiere decir que es un sitio seguro. Didactos Online. Es un Wix site. Así que veo que algunos están sacando la foto, entonces ya es fácil para recordar o para recordar. Bien, ¿cómo sería la torre? Vamos a entrar específicamente en este tema, para lo cual vamos a leer entonces los dos versículos que son la parte esencial de la torre en sí, que es Génesis 11, versículos 3 y 4, por favor. Entonces estamos en Génesis 11, 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hemos dicho dos o tres cositas sobre estos versículos, en la cual insistíamos, en la cual en realidad fue un proyecto comunitario. Algunos sostienen que Nimrod fue el que llevó adelante esto, pero aquí no aparece un liderazgo fuerte, sino como una voluntad, diríamos hoy, voluntad popular, una reacción al mal comportamiento que vimos el domingo pasado de Noé y su familia, que en realidad fueron un fracaso en esta etapa. Dios no los va a utilizar a ellos, y ya vimos las razones por las cuales el domingo pasado. La humanidad queda como desamparada, sin una guía clara, sin una orientación. Entonces surge esto, hagamos, vamos, y fabrican el ladrillo como base de la construcción, y inclusive habla de asfalto en lugar de mezcla. Estos detalles que, si bien es como que al pasar, son claves para entender la próxima ilustración que vamos a ver. Pero dice, edifiquémonos. Primero dice la ciudad y después la torre, y hagámonos un nombre. Estas cositas más o menos mencionamos. Pero fíjense que la reacción de Dios es igual y contraria casi, porque dice versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. No dice Dios, voy a descender y voy a confundir, dice descendamos, otra vez el plural. ¿Se acuerdan cuando fue la creación? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es la Trinidad que hoy se mencionó también en la Cena del Señor. Los musulmanes nos critican mucho por eso, porque dice que somos politeístas, porque creemos en tres dioses. Lógicamente lo que creemos es la Trinidad, que la verdad que es muy difícil de explicar, pero es un solo Dios en tres aspectos. Pero aquí vemos este pluralismo, por decirlo así, tanto en la creación, hagamos, y aquí viene Dios y va a descender en la plenitud de la presencia de las tres personas de la Trinidad para hacer esto. La Trinidad después aparece en otros eventos culminantes, por ejemplo, el bautismo de Jesús. Vamos a pasar entonces a esta ilustración, y esto tiene que ver con una estela, se llama esto. Esto tiene, está una fotocopia, acá la pueden mirar, reducida. Esto tiene unos 24 centímetros por 34, es una piedra bastante grande de basalto, la cual aquí estamos viendo el dibujo nomás para entender ciertas cosas. Bien, volvemos a la imagen. Y ahora lo que quiero es qué es lo que dice, porque está escrito ahí. Ahora, ¿quién escribió todo esto? Nabucodonosor, nuestro famoso amigo de la época de Daniel.
Y efectivamente en Babilonia, que justamente Babilonia viene de Babel, él construye, o mejor dicho, refacciona un edificio ya existente. Él lo dice así. Esto obviamente es lo que quedó de la Torre de Babel, que años después Nabucodonosor lo va a reconstruir. Y él hace esta estela, esta piedra grava, para que la posteridad sepa que es él el que hizo esto. Pero fíjense las frases que él usa. La casa, la fundación del cielo y la tierra. Aquí estamos hablando de lo que la Biblia dice, que justamente con ella lleguemos hasta el cielo, porque es la vinculación entre la tierra y el cielo. A veces hemos malinterpretado esta frase y decimos, qué ignorantes que eran los antiguos. ¿Cómo van a llegar al cielo? No se puede llegar nunca al cielo. Sabemos eso más que nada ahora. Pero no era esa la idea de ellos. Ellos querían hacer un edificio y en la punta colocar algo que se comunique con el cielo. Y esta es la idea, el diseño detrás entonces de lo que vamos a conocer como la Torre de Babel. Pero aquí tenemos, dicen, yo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo pueden leer, ¿sí? Se lee bien. Para completar el Etemenanki, ese es el nombre que él le da. Así que si lo buscan en internet, busquen con ese nombre. Movilicé a todos los países en todas partes. Cada gobernante que está sobre todas las personas del mundo juntó un ejército de gente para reconstruir y hacer este Etemenanki. Y dice, la base llené para hacer una terraza alta. Ahora vamos a ver por qué él está diciendo eso. Que está hablando de una altura que se va a rellenar para generar una terraza alta. He construido sus estructuras, fíjense, con brea y ladrillos. Es increíble esto. Hay una coincidencia total con la palabra de Dios. Entonces aquí esto comprueba muy claramente la veracidad absoluta de la palabra de Dios. Porque acá dice, se hizo con ladrillo en vez de piedra. Porque lógicamente aquellos que estaban más ya en Palestina no construirían nunca con ladrillo. Hacían con piedras. Porque la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, es el único lugar donde realmente encontraban suelo, barro, digamos así, como para hacer ladrillos. Primero, los adobes, que muchos de ustedes ya conocen, los que son por lo menos de la zona del norte, el ladrillo secado al sol, que es bastante grande. Pero la innovación tecnológica de estos hombres de esta cultura es cocerlos, el ladrillo cocido a fuego, que es mucho más resistente. Y entonces, pero curiosamente, la unión entre las piedras, generalmente directamente se ponía piedra con piedra, pero dice, puse brea, porque la brea era natural en aquella época. Y ustedes saben que cuando uno ve fotos, esto es apasionante, uno se entra a investigar y gracias a Dios por la posibilidad que uno tiene hoy en día de las múltiples fuentes de información, uno ve las fotos detalladas, están los ladrillos y están unidos con brea. Porque la brea, claro, no se deteriora a través de los años, sino que se mantiene. Así que vemos una coincidencia y también habla de ladrillos cocidos en su totalidad. Y terminé levantando su último piso al cielo, brillantes como el sol. ¿Se dan cuenta cómo está el concepto de la Biblia? Está plasmada en piedra por este hombre que es Nabucodonosor. Y aquí tenemos la tablilla, y lo que la tablilla es el nombre así, es ágil, define la altura de la torre en 91 metros. Varios me preguntaron qué altura tenía la torre. En realidad es posible que nunca se terminó la torre, así que... pero Nabucodonosor, insisto, muchos años después, toma el modelo que está dando vueltas por ahí y lo construye. Y realmente tenía que tener un imperio para construir semejante cosa. 91 metros de alto, es casi una cuadra de alto, y la base también tiene 91 metros. Tenía 7 pisos hechos de muro con resaltos. Ahora ustedes están viendo ahí justamente las entradas. Y cuando uno las cuenta son 7,
Y tenemos inclusive parte de las escalinatas. El original de esto está roto, por eso hay partes inexistentes. Y finalmente tenemos la estructura que está arriba, cuya planta, o sea, como era, es este croquis que está aquí. Este aquí es Nabucodonosor, que por supuesto tenía que aparecer, porque él es el que ha organizado todo esto. Y el último piso tenía instalaciones para el culto. No es, en efecto, un templo. Ahora vamos a ver dónde estaba el templo y en realidad la razón por la cual hicieron semejante estructura. El último, para el culto, adornada con ladrillos esmaltados azules, imitando el color del cielo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la de Nabucodonosor, que es lo que hemos representado aquí. Sus ideas tomadas de la antigüedad. Vamos a ver un pequeño video. Esa pieza que están escuchando se llama Nabucco y es justamente el coro de los esclavos. Perdón, se nos cortó la torre de Babel, quedó inconclusa. Muy bien. Bien, seguimos nomás. Vamos a la otra imagen, si es que el Salmo me lo permite. Bien, ya lo vamos a ver. Ahí está. Ahí está la torre. Esta es una foto en realidad de la maqueta. Está tomada casi a un nivel peatonal. Entonces la persona miraba hacia arriba y lo que quiero hacer resaltar aquí es este último piso. Está pintado de azul, mejor dicho, no está pintado de azul, sino que tiene ladrillos glaseados, ¿sí? Terminados a fuego muy intenso, terminación vítrea sería en realidad, con color azul. ¿Y la idea cuál es? Se mezcla con el cielo, ¿no? Entonces la persona que estaba abajo, inclusive con la perspectiva prácticamente uno la puede ver cuando mira la maqueta, me puse bien abajo. Los últimos pisos prácticamente no se ven. Lo que se ve sí es este objeto que está como si fuera flotando en el cielo. Esa pieza es la vinculación entre ellos como hombre y los dioses que están arriba. Así que todo el efecto era justamente orientado a que la persona quede absolutamente asombrada de que la tecnología humana les ha permitido llegar hasta los dioses. Claro, los estados que no creen en Dios, Yuri Gagarin cuando fue arriba, fue el primero en circunnavegar la Tierra, dijo, estoy acá arriba y no veo a Dios. Bueno, así también le fue a ellos, no duraron ni 100 años la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero siempre este es el proyecto humano y eso se ve claramente. Ahora, ¿por qué dije que en efecto es como si fuera una plataforma? Porque aquí lo tenemos entonces claramente que la primera parte no hay nada dentro, es una montaña. El primer grupo, en la parte interna, es tierra compactada, la segunda son ladrillos de adobe y la parte de afuera es efectivamente los ladrillos cocidos. No hay acceso, no había puertas, usted fíjese abajo después, las escalinatas suben hasta llegar a este, lo que llamaríamos el segundo piso prácticamente, y recién empiezan los pisos hasta que se termina finalmente en la estructura superior. De aquí viene aquello que después encontramos muchas veces en la palabra de Dios, los lugares
altos. ¿Sí? Siempre había que llegar a Dios a través de los lugares altos. En última instancia, entonces, este es el origen de los lugares altos para tratar de aproximarse a Dios. Y aquí lo que tenemos simplemente es el detalle, lo que mostré. Las imágenes no son demasiado claras, lamentablemente hay mucha luz o algo así, pero tenemos aquí tierra, acá tenemos los adobes y finalmente los ladrillos, pero eso lo pueden ver después en las imágenes que tenemos aquí. Ahora viene la razón de ser de semejante estructura. Y lo que están viendo ustedes es la torre, la larga escalinata, y este es el templo del Dios. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la función de la cual ellos construyen? El Dios va a bajar, baja por la escalinata y entra en su templo. Esa es la razón de ser de semejante estructura, para que Dios venga, el Dios venga, baje por la escalinata y entre en su templo y bendiga a su pueblo. Por ende, ustedes van a ver que en la maqueta hay una central larga y hay dos a los costados. Eso era para que la gente suban ahí, se entiende que eran los oficiales que estaban con ese tema, pero la escalinata principal no subía nadie, ni bajaba nadie, porque el Dios bajaba por allí. Ahora, curiosamente, versículo 7, ¿qué dice? Ahora pues, descendamos. ¿Sí? Era lo que los hombres querían, que Dios descienda. Sí, descendió. ¿Pero para qué? Confundirles. Porque no era el proyecto de Dios. Así que hasta en esto vemos cómo los propósitos del hombre tenían su parte buena, vamos a decir así, pero no era el proyecto de Dios. ¿Qué dos cosas había que hacer, según ya sabemos por los que antecedían a esto? Había que caminar con Dios y había que hacer un altar para invocarle a Dios, nada más. Con eso Dios venía. ¿Para qué hacer semejante estructura? El mundo de hoy quiere construir la estructura. Reitera la construcción. Para tratar de llegar, no dicen ya que es Dios, sino a lo sublime, a lo máximo. No. Queridos hermanos y hermanas, los que son creyentes, caminemos con Dios, nada más. Eso sí, el altar significa sacrificio. Hay cosas que tenemos que darle a Dios. Y Él viene solito, por decirlo así. Avanzamos. Y sorprendentemente, el gran proyecto humano es entonces lo que acabamos de decir, la Torre de Babel. Pero hay otro gran proyecto humano que se está desarrollando en Egipto, simultáneamente. Tanto las culturas mesopotámicas son los grandes imperios de la antigüedad, Babilonia, Siria, etcétera, etcétera. Pero en el río Nilo se está desarrollando otra gran potencia que es Egipto. Los dos están en la narración bíblica, porque en los dos Dios puso su gente. Es más, llevó todo su pueblo a Egipto. Y otra vez vemos la pirámide. Pero no es la pirámide escalonada, sino la pirámide lisa. Porque la concepción de ellos era querer llegar a Dios también, pero después de muertos. ¿Y cómo? El principal muerto de ellos era, por supuesto, el faraón, que era considerado un dios. Entonces habría que construir esta enorme mole de piedra, que son los volúmenes más grandes por muchísimos años en la raza humana, y se lo ponía al faraón ya embalsamado, no dentro de la pirámide, sino debajo de la pirámide. Y se decía entonces que el ser humano llegaba a Dios después de la muerte. O sea, creían en un más allá. A tal punto que en esos lugares funerarios donde estaba el sarcófago, a veces de piedra, había un dibujo de una puerta con dos figuras que las guardaban. Eso no iba a ningún lado, pero era la puerta por la cual el espíritu del faraón se iría a conectar con el mundo exterior o con el mundo de lo no visible. Dos proyectos, los dos querían llegar a Dios.
No pudieron. ¿Hasta qué? Hay un hombre que escapa por su vida y se duerme. Y mientras está dormido, ve una escalera que llega ¿a dónde? Al cielo. Y los ángeles que suben y bajan. ¿Cómo llama ese lugar? Bet-El, casa de Dios. ¿Cómo se llama la torre? Ba-El, puerta de Dios. Esa fracasó. Esa es la verdad. ¿Qué esfuerzo hizo Jacob para llegar al cielo? No, al contrario, estaba dormido. Estaba inconsciente. Dios se revela al hombre, al humano, por fe. Mis queridos, no busquemos ni siquiera construcciones nosotros, que a veces las queremos hacer. Simplemente dejemos que Dios nos hable. Y esta gran verdad está tan insertada ya al comienzo que es muy difícil que nos podamos equivocar. Y es muy importante entonces que nosotros también estas lecciones las aprendamos para nosotros, para saber cómo proceder. Dios se revela al humano por fe. Ahora, si bien Dios baja y se produce la confusión, que es la que vamos a mirar prácticamente a continuación, pero esa idea quedó en el ADN humano, la idea de construir terrazas, lugares para llegar a los dioses. Esta es el sigurat, se llaman esas estructuras de pirámides escalonadas, hechas con ladrillos de barro y construidas y asentadas en brea. Esta es la de Ur. ¿Quién vino de Ur? Abraham, ciudadano de Ur. Hombre urbano él, que después anduvo y siguió a Dios, porque él, ¿qué cosa? Caminó con Dios. Salió de esa cultura. Es increíble lo de Abraham. Y hoy estaba meditando y digo, es un lindo estudio para seguir después de la torre. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Por qué él es llamado por Dios? Y sale, se desurbaniza, vamos a decir así, y empieza a vivir una vida nómade siguiendo a Dios. Pero quedó en el ADN, quedó también en esta pirámide en Indonesia. Se fue trasladando la idea. En la medida que fue esparcido a los pueblos, llevaron esto ahí adentro. Y lo vemos en Indonesia, lo vemos en México. Esta es una de las más famosas, la de Chichén Itzá, que está en México. Y tiene una curiosidad esta que se la voy a indicar ahora. Este es un cierto momento del sol. Ven ustedes abajo, aquí hay la cabeza de una serpiente, ¿sí? Y atrás, ¿qué ven? Es la serpiente. Satanás siempre mete la cola. Es increíble, hermanos. Vamos a Babilonia. Una de las figuras más sorprendentes que ellos tenían, y la resaltaban mucho, es una figura compuesta, extraña, ¿sí? Pero que tiene escamas de una serpiente y la cabeza de una serpiente. Si es así, es una serpiente. Fuimos a Perú hace un par de años, creo, y nos llevaron a ver dos enormes moles, pirámides escalonadas. No lo podía creer. No tengo la foto aquí, pero realmente cosas inmensas. Está la de la Sol y de la Luna. La de la Luna la reconstruyeron un poquito, pero me sorprendí al ver el último piso, porque es también una pirámide escalonada. Al ver el último, toda una gran serpiente. La verdad que si no tuviéramos la Biblia seríamos re ignorantes, ¿no? Y pensaríamos que serían, oh, qué hermoso invento de estas culturas. Pero la Biblia te hace ver la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero también vamos a la mole más grande, que está en México. Y esta es inmenso, esto es una montaña. China, pirámides escalonadas. Pero
la cosa no queda aquí porque hay investigaciones arqueológicas que cada vez están descubriendo más pirámides escalonadas. Se dice que en China hay 300. Y nos conmueve la mente y el corazón saber cómo se esta idea de la estructura para tratar de llegar a Dios. Están encontrando lo que pensaban que eran montañas, especialmente en Centroamérica y en Indonesia también, y que efectivamente eran en realidad pirámides escalonadas, y están haciendo las excavaciones. Debajo del mar han encontrado pirámides escalonadas. Por todos lados se diseminó esta idea. Pero vamos a Génesis 11, 1 a 4, que en realidad ya lo hemos leído. Y lo que enfatizamos acá es cómo, bueno, la construyeron, que ya lo hemos visto, pero como digo, Dios baja tal como es la intención de los ideólogos, pero no se encuentra con nadie, tal como hemos ya comentado. 5 a 9 nos dice que descendió a ver la ciudad que edificaban los hijos de los hombres. Fíjense que dice la ciudad y la torre. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar, fíjense que dice aquí, la ciudad. ¿Y la torre? No sé, capaz que ni la empezaron. Pero lo cierto es que dejaron de construir las dos cosas. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. En realidad la palabra Babel quiere decir puerta de los dioses. Pero la palabra asociada, que la mayoría de los comentaristas dicen es Balal, que quiere decir confusión. ¿Tá? Yo prefiero decir una cosa que creo que la dije el domingo pasado. Babel llegó a ser sinónimo de confusión. Sería tal vez la expresión con la cual yo me siento bastante más cómodo. El juicio de Dios. Ahora, acostumbrados a los juicios de Dios, que destruyó el 99,9% de la población con el arca de Noé, decimos, ¿y acá qué pasó? Nada, no muere nadie. Es un juicio suave. Y me llama la atención esto. Cuando empecé a leer digo, no puede ser. 100 años atrás, todo destruido, y acá, nadie. Lo que Dios hace es tocar ¡tac!, la comunicación, que es la base del proyecto. La base de todo proyecto es nuestra capacidad de comunicarnos. Hoy, más que nada, lo más importante es estar conectado. O pregúntenle a los chicos, que están todo el día, ¿no? Más amigos virtuales que reales. La comunicación es clave. La nueva Torre de Babel se basa en la comunicación cibernética, ¿sí? Y ojalá Dios la toque. Esperemos. La palabra es la base de todo. El Logos es el verbo de Dios. Por eso Jesús es el verbo. Es genial como Juan empieza, ¿sí? En el principio fue el verbo, porque la palabra es la esencia de todo. La comunicación comienza por la palabra. Y Jesús es la palabra. Y la palabra de Dios. Es un resumen genial. Pero la estructura del proyecto humano tiene lo siguiente. Hay una estructura social, cultural y tecnológica. Lo cultural es el labio y la palabra. Labio y lengua. ¿Sí? También se puede usar lengua. Porque nosotros usamos la lengua para decir cada una de las letras. A, usamos la boca, A. Que es la más simple de todas, la primera. B. Lo único que hacemos es cerrar la boca y abrirla. C. También estamos medio parecidos. Pero la D aparece en la lengua. D. Lengua. D. E. F. Y así sucesivamente. Un labio, pero esas
sonidos generan palabras y las palabras generan conceptos. Así que aquí es la base de todo el trabajo, es el labio. En lo tecnológico la base era el ladrillo y el bitumen para mantenerlo unido. En lo político era la torre y el nombre, las dos cosas que tenían que ir juntas. En lo religioso era unir la tierra con el cielo. Dios toca el primer punto, con lo cual desarticula todo el resto. Vamos a ver un pequeño ilustración para ver esto. Ahí están las gentes. Tenemos el cielo arriba, la parte intermedia. Labios, palabras, la base. Ladrillos, bitumen, se monta sobre eso. La ciudad, torre. Y era un nombre. Y con eso llegamos al cielo. Pero viene Dios. Toca. No queda nada. Y inclusive queda Dios. Esto iba con música, pero no fue posible esta vez. Todo terminó. Ahora vamos a la dispersión. Génesis 10, 1 a 31. Todo el capítulo 10 entonces nos habla de la dispersión. Y está el listado ahí. Por ejemplo, dice versículo 2, los hijos de Jafet, uno de los hijos de Noé, su descendencia. Después los hijos de Cam, versículo 6. Y después hay una larga lista allí. Y vamos después al versículo 21, los hijos de Sem. Tenemos entonces Jafet, Cam y Sem. Si miramos el listado, descubrimos que hay 14 descendientes de Jafet. De Cam tenemos 30 y de Sem 26. Si sumamos esto, tenemos un total de 70. Curiosamente, este capítulo está antes que la confusión de lenguas, pero obviamente son actos simultáneos, o por lo menos la confusión de lenguas vendría antes, porque aquí dice, versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Así que estos ya van con las lenguas confundidas, pero un total de 70. Este listado que tenemos aquí, que vamos a mirar no en la lectura bíblica, sino con algunas ilustraciones, nos muestran cómo fue la dispersión y en qué zonas se fueron asentando y el origen de qué pueblos son. Hay hermanos que han estudiado esto en profundidad, gracias a Dios por ellos, y son muy buenos. Pero hay 70 lenguas. ¿Sí? Aquí hay un dato muy importante. Habría cientos de miles de habitantes en el momento de la construcción de la torre, pero no tenemos cientos de miles de lenguas. Entonces, ¿dónde está la confusión? Dice aquí, si leemos bien la palabra de Dios, y eso hay que siempre leer bien. Ahora, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero en el frente de obra. ¿Sí? Pero obviamente las familias hablaban idiomas particulares, o empieza ahí la división. Así que no vemos más de 70 idiomas originales en el mundo hoy. Los lingüistas, por supuesto, tratan de buscar cuál es el origen de las lenguas, y es bastante complicado por los traslados de personas que ha habido a través de los milenios. Pero pueden llegar a distinguir, como dice la palabra de Dios, hasta 70 lenguas originales. Así que la confusión de lenguas fue por familias o por grupos que luego se identificaron como pueblos. Entonces vamos al primer caso,
que es el caso de Jafet. Es en Génesis capítulo 10, versículos 1 a 5. Y vamos a mirar el mapa entonces, espero que lo puedan ver bien, y lo ven a Jafet ahí, ¿sí? Estamos en la torre de Babel, y tenemos el hijo de él, que es Gomer, que se traslada a lo que ahí es Turquía, que a su vez genera lo que se llama Crimea. Crimea es una zona que se conoce hoy en día. Y después tenemos también descendiente Askenaz, hijo de Gomer. Él se traslada a Alemania. Los judíos alemanes hasta hoy le llaman Askenazi. Así que es un nombre que ha perdurado todavía en la historia. De ellos salen justamente Alemania, así que sus orígenes vienen de Jafet. Pero a su vez de allí se desprende y van al norte Escania. Así que Escania no es el nombre de un camión, sino toda una cultura, ¿sí? Escandinava. Así que estamos hablando de Noruega, Suecia, etcétera, etcétera. Todos descendientes de Jafet y que se instalaron en esa zona. Hijo de Gomer es Togamar, que a su vez genera Turquestán, Armenia y Turquía. Inclusive la primera parte del nombre está allí. Y después tenemos Mago, que se va bien para el norte, hijo de Jafet, de donde sale justamente Mesec, hijo de él, que a su vez es Tubal también, y del cual aparece Moscú, Rusia. Así que esos pueblos también son originarios de Jafet. Y finalmente tenemos también a Madai, que es de los medos y de los persas, origen de esos pueblos, los arios que se van a la India. ¿Se acuerdan que Hitler hablaba de la raza aria? Bueno, él pensaba que estaban en Europa, estaban equivocados, son de la India, así que tendría que haber estudiado bien su geografía. Los arios son de la India. Y a su vez después tenemos a Javán. Javán es el originario de Grecia, de los pueblos griegos. Y finalmente, Tarsis, que está mencionado en la Biblia, y si bien es Tarsis, también tiene que ver con España, que es conocido para nosotros. Y vamos a Kitim, que es Chipre. De Chipre surgen varios pueblos, por ejemplo, los filisteos vienen justamente de Chipre, son los pueblos del mar en la Biblia. ¿Y qué tenemos más? Javán, que es originario de los tracios, los etruscos, que son los proto-romanos, ¿sí? Son los viejos romanos, los etruscos, que fueron bastante poderosos. Así que tenemos la distribución de ellos. Vamos rápidamente con los que siguen, que es Cam. Cam lo tenemos entonces a Cus, y aquí a Nimrod, que ya le hemos hablado de él. ¿De cuál descienden Babel, Erech, Akkad y Nínive? Que en realidad son ciudades. Es el fundador o continuador de esos grandes imperios. Y tenemos Misraim, es la palabra que la Biblia usa para Egipto. Varias traducciones más antiguas usan esta expresión, Misraim. Y después tenemos a Fut, que es Libia, los pueblos libios, estamos hablando del norte de África entonces, y también Canaán, más conocidos por su influencia en las escrituras. Sidón y los fenicios son descendientes de allí. Tenemos también Ut, que vienen los hititas, un gran imperio también antiguo. Los Kitae, que son descendientes de ellos. Y Kazai, que nos vamos a Oriente. Y mongoles y aborígenes americanos. Cruzan el estrecho de Bering y todo lo que es de América Norte y Sur y Central son descendientes de ellos. Rasgos achinados, mongoloides, que ha quedado hasta el día de hoy, por supuesto, en las culturas. ¿Se acuerdan? Las pirámides escalonadas, ¿sí? Muchas de ellas están en América Central, construidas por los aztecas, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo se esparcieron ellos? Lo tenemos aquí. Y finalmente, entonces, vamos con el más conocido de todos, el Sem, de la cual tenemos Eber,
de la cual sale la palabra de los hebreos. Así que la designación hebreo es mucho más amplia de la que nosotros a veces la restringimos, por lo menos étnicamente. El Peleg es cuando se repartió la tierra, que es la Torre de Babel, y Joctán, que ahí sí tenemos todos los árabes, ¿sí? Toda la península arábiga, descendientes de ellos, son semitas. Y Elam, que son los elamitas, o sea, los persas. Y creo que los asirios también, Arfaxad, que es el progenitor de Abraham, donde sale, lo que nosotros conocemos, la línea, y Aram, que son los arameos, es un idioma muy fuerte que se usaba en la época de Jesús también. Y ya estamos, nos falta Uz, Job es de Uz, así que muy antiguo también. Y vamos acá, ahí está, sí. Estoy mirando ahí, pero tendría que mirar ahí. Así que todo lo de Jafet se fueron para esta zona, pero también se extendieron hacia Oriente, y tenemos a los camitas, no los camitas, no todos los camitas son negros, ¿tá? Vamos a empezar por ahí. Ustedes vieron que la mayoría son del norte de África, que son de piel blanca. Aparentemente, al irse moviendo hacia el sur, en África en particular, el extremo clima hizo cambiar la pigmentación de la piel. Es todo lo que cambió, lo cual hace entonces sectores de pieles más oscuras. Y después tenemos que ellos también se movieron hacia el este. Los que más se quedaron en realidad son los semitas, Sem. Se instalaron ahí y la verdad que no se movieron para nada. Se quedaron en esas regiones. Vamos a ver dónde estamos. La gran dispersión, entonces, unos minutos más y ya concluimos. Tenemos la era de hielo, ¿se acuerda que hablábamos la vez pasada? El hielo se marca ahí entonces la parte norte, la parte sur. Las plataformas continentales que se ven, se descubren, hace que la masa sea mucho mayor y más fácil comunicarse. Y ahí tenemos las dispersiones entonces de Sem, Cam y Jafet, como se movieron después hacia nuestra América del Sur. Bien, registros históricos extrabíblicos. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero por ejemplo, una leyenda de los indios de California dice que hablaban el mismo idioma hasta que durante el preparativo para una ceremonia, cuando de repente en la noche todos comenzaron a hablar en una lengua diferente, excepto que cada esposo y esposo hablaban el mismo idioma. Narraciones extrabíblicas que hablan de la confusión de lenguas. En Guatemala, lo paso rápidamente, si después quieren lo buscan en internet. En la India también, en la Polinesia también, en el sudeste de Asia, y así sucesivamente. Pero vamos a otro hecho, que es Hechos, capítulo 2, Pentecostés. Creo que la mayoría lo tiene en la cabeza ya, descendió el Espíritu Santo. En Pentecostés, que sería la inversa a la Torre de Babel, Dios no hace un idioma común, pero sí hace un mensaje común. Eso es muy importante, porque ellos entendían y volvían después a sus tierras. La inversa de Babel es Pentecostés. Dios reunifica creando su pueblo, la iglesia. ¿Se acuerdan el viejo proyecto? Dios quería su pueblo. Lo intentó con Israel, más o menos. Lo intenta con la iglesia y más o menos, o más o menos vamos, o sea, de toda lengua, pueblo y nación. Ellos a su vez se dispersan, vuelven a sus lugares. Dios ha descendido con su Espíritu Santo y mora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos podemos dispersar. Eran conocidos como los del camino, antes de ser llamados cristianos. Justamente esa es la esencia, la idea de caminar con Dios. Y aquí tenemos entonces, vinieron de todas partes del mundo conocido y finalmente vuelven. Y varios de los lugares mencionados allí son justamente los mencionados también en la Torre de Babel. Pero ¿qué pasó? Por 10 años la iglesia no se movió. Nadie salió.
Jesús había dicho, id por todo el mundo. No se movió nadie. Todos se quedaron en Jerusalén. ¿Qué hizo la dispersión? Persecución. Todos fueron esparcidos por las tierras. Queridos hermanos, si nosotros no nos movemos, Dios nos va a sacar. Ese es el mensaje del siglo I de la iglesia. Nadie se movió. Dios los dispersó. Otra torre de Babel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La obra de Dios siempre es bendecida. Siempre. Por eso, curiosamente, Hechos 8, 9 y 10 narran 3 conversiones. Una de ellas es el etíope, es un descendiente de Cam. El otro es Saulo, que es un descendiente de Sem. Y finalmente, ¿quién? Cornelio, descendiente de Jafet. Los 3 capítulos narran las conversiones de descendientes de los 3 hijos de Noé. Gracias a Dios por darnos estas cosas. Es increíble los tesoros que siempre hay en la palabra de Dios. Jesús se acercó. Toda potestad me es dada, por tanto, id, haced discípulos a todas las etnias o naciones. Yo estoy con vosotros. El mensaje ha sido transmitido por todo el mundo. Pablo, William Carey, Hudson Taylor a la India, a la China, Livingstone, Gardner al sur acá, él murió acá, el canal de Beagle, y los 5 muchachos que perecieron en Ecuador, todos por llevar la palabra de Dios. El diseño de Dios hoy. ¿Se acuerdan de que vimos las secuencias? ¿Sí? No hace falta una torre para que Dios venga, hay que caminar con Él. No hace falta que baje, sino solo un altar del sacrificio. Y aquí estamos hoy. ¿Y qué tenemos? Las gentes. Labios y palabras, el logos. Tenemos un sonido, pero obviamente no vamos a tenerlo. Ladrillos, bitumen, piedras vivas, ciudad torre, ciudad trono, la Jerusalén celeste. Y en el nombre de quién? Jesús, cuyo nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Pero ¿cómo llegamos al cielo? Cruz. Eso nos lleva al cielo. Queridos, este es el mensaje de Dios, del amor de Dios, que se revela a nosotros y ha enviado a su Hijo unigénito a este mundo, para que muriendo Él en la cruz del Calvario, nosotros podamos subir en espíritu ahora, pero también el día que pasemos de este lugar, vamos a estar en la gloria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no queriendo que nadie perezca, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que Dios les bendiga.